Hola cibernauta, vamos a ver el tema hoy de progresión aritmética. Para ver eso de ahí vamos a ver un ejemplito, como que tenemos aquí. Una progresión aritmética se reconoce por lo que veo acá, una rayita y dos puntitos, uno arriba y uno abajo. Vemos que esto de aquí es una progresión aritmética. ¿Por qué veo una progresión aritmética? Porque está yendo de cuánto en cuánto. Está yendo, por ejemplo, aquí en forma constante. Por ejemplo, de 3 a 2, ¿de cuánto está yendo? Muy bien, de más 2. De 5 a 7 también está yendo en forma de más 2. De 7 a 9 está yendo también en forma de más 2. Y así sucesivamente. Al número 3 se le va a llamar primer término. En los libros está representado como A1 en algunos libros. O también lo puedes encontrar como T1, que significa lo mismo, ¿no? Primer término. T1 de término 1 o A1 también significa lo mismo, primer término. Veamos, el número 151 va a ser el último término. ¿Está bien? Por lo tanto, lo vamos a representar el 151 como el término TN. Como te dije, en un libro está TN. O en este libro lo vamos a representar como de la forma AN. ¿Está bien? Ya está. Como está yendo de 2 en 2, a ese de 2 en 2 le vamos a llamar razón. ¿Está bien? A este 2 se va a llamar razón. ¿Quién sería el 5? El 5, si el 3 es el A1, el 5 ¿quién sería? El segundo término. Sería A, y abajito es un subíndice, ¿no? A2. El 7 sería el tercer término, sería A3. 3 chiquitito abajito, como una colita. Y así sucesivamente. Vemos que la razón se halla ¿de qué manera? Restando dos términos consecutivos. Por decir, si yo resto 5 menos 3, me da justamente la razón 2. Y el 5 ¿quién es? Es el A2, segundo término, menos el primer término. Vemos que la razón también se podría hallar, a ver, yo agarro por ejemplo el 7 y el 9, son dos términos consecutivos, o el 7 al 5, vamos a agarrar el 7 al 5, son dos términos consecutivos, por lo tanto esto sería lo mismo que decir la resta de A3 menos A2. Entonces vemos que siempre la razón es la resta de dos términos consecutivos. Si la razón es positiva, se llama progresión aritmética creciente. ¿Está bien? Progresión aritmética creciente. Y si la razón es negativa, si la razón es positiva, no sea mayor que 0. Si la razón es negativa, se va a llamar progresión aritmética decreciente. ¿Está bien? Decreciente. Esto es cuando la razón es menor que 0. La fórmula que vamos a utilizar en este caso va a ser la general, que sería AN, o sea el último término, va a ser igual al primer término menos, paréntesis, la resta de estos dos, o sea n menos 1, y multiplicado por ¿qué? Multiplicado por la razón. Esa es la formulita que nosotros vamos a aplicar en los problemitas. Y de esta formulita ya salen todo, ¿no? Si te pide razón, reemplazas y despejas. Si te pide número de término, de acá también reemplazas los demás datos y despejas. Entonces ya lo puedes hallar. También vamos a utilizar, por ejemplo, imagínate que te piden la suma de todos esos términos. Por lo tanto, la suma de todos esos términos va a ser igual al primer término más el último término, dividido siempre sobre 2, y de todo eso de ahí multiplicado por el número de términos, en este caso por el valor de n. Esa es otra formulita también que vamos a aplicar en los problemas cuando me piden allá la suma de términos. ¿Qué tal pasaría si yo tuviera una progresión aritmética impar? Por ejemplo, si yo tuviera un término, dos términos, tres términos, cuatro términos y cinco términos. Entonces yo podría hallar el término central siempre y cuando esta sea una progresión aritmética. Así, si esta es una progresión aritmética, entonces yo podría hallar el valor del término central.
y el valor del término central en una progresión aritmética impar de términos impares va a ser igual solamente a la semisuma de los extremos. En este caso sería el primer término más el último término, en este caso sobre 2. Entonces, por si acaso, ¿no? Se comprueba eso de ahí con cualquier ejemplito que tú lo coloques. Muy bien, cibernauta. Entonces todo eso ahí que te he explicado más o menos hasta aquí, ¿no? Vamos a ver como un resumen. Aquí está lo que es progresión aritmética, lo que te está diciendo. Esto de aquí, A1 es el primer término, AN es el último término, y los términos van subiendo de R en R. Pueden subir o pueden bajar, ¿no? Las formas rápidas de cómo hallar una razón, ya te expliqué por qué. También había visto las formulitas que están aquí. Aquí está. Para calcular cualquier término enésimo es de la fórmula n. N es igual al primer término más n menos 1 por la razón. Como te dije, si yo quiero hallar el número de términos de esta ecuación lo despejo y me va a quedar de esta manera. O si yo quiero hallar la razón también de esta fórmula, lo reemplazo, lo despejo y me va a quedar de esta manera. Si yo quiero hallar la suma de términos, como te dije, es la suma de los extremos entre 2 multiplicado por el número de términos. Y si yo quiero hallar un término central donde la cantidad de datos es impar, entonces el término central es igual a la semisuma de los extremos. Muy bien, cibernauta, vamos a ver una aplicación que es esta, y eso lo veremos en el siguiente video.